Estimados telespectadores, ¿en qué piensan ustedes cuando escuchan hablar de la UNESCO? Seguro que usted también se ha dado cuenta en un viaje largo o de vacaciones por la autopista de que hay muchos carteles del Patrimonio Mundial de la UNESCO que señalan un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad. Parece que están presentes en todos los lugares bonitos del mundo, pensará usted. Alemania cuenta actualmente con 54 sitios del Patrimonio Mundial a partir de 2026, mientras que Italia es el líder mundial con 60 sitios. Suiza tiene 13 y Austria alberga 12 de estos sitios del Patrimonio Mundial. Pero la UNESCO no se limita a señalar bellos destinos en la autopista. Es una poderosa organización de las Naciones Unidas que influye en la educación, la ciencia y la cultura de todo el mundo. Según sus propias declaraciones, también está comprometida con la paz. Por ejemplo, la ex canciller alemana Angela Merkel fue galardonada con el Premio de la Paz de la UNESCO en Costa de Marfil en 2023. El jurado internacional justificó el premio con palabras de agradecimiento. Todos los miembros del jurado se sintieron conmovidos por su valiente decisión de acoger a más de 1,2 millones de refugiados en 2015, especialmente de Siria, Irak, Afganistán y Eritrea. Ese es el legado que deja. Un bonito legado cuyas consecuencias tendrá que asumir el pueblo, pero eso no es todo. Pocos años después de la afluencia de refugiados y del fiasco que provocó, la UNESCO pidió a la comunidad internacional que hiciera esfuerzos significativamente mayores para integrar a los niños refugiados en las escuelas, cuando ya hay escasez de profesores para la población local en todas partes. Hablando de profesores, la UNESCO también debe y quiere influir en la educación. A finales de 2022, poco antes del final de la pandemia de COVID, la UNESCO organizó un simposio titulado Abordar las teorías de la conspiración a través de la educación. En este contexto, la Organización de la ONU presentó un nuevo informe, según el cual las teorías conspirativas causan daños considerables. Además, las teorías conspirativas promueven y refuerzan patrones de pensamiento perjudiciales y visiones del mundo excluyentes. Además, reducirían la confianza en las instituciones públicas y las organizaciones científicas. Esto podría llevar a la gente a la violencia o a no querer reducir su huella ecológica. Así citaba Epoch Times al personal de la ONU en septiembre de 2022. Los profesores y las escuelas fueron el centro del programa mundial para combatir las ideas y teorías conspirativas en la educación. Audrey Azoulay, entonces directora general de la UNESCO, afirma: es necesario formar mejor a los profesores de todo el mundo para abordar las teorías conspirativas en las aulas, con el fin de refutarlas con mayor eficacia. El informe Cómo abordar las teorías de la conspiración, lo que los profesores deben saber, incluía varias estrategias para combatir las teorías conspirativas. Se ordenó a los profesores que se pusieran en contacto con la dirección del centro y mantuvieran un diálogo mediador con los padres si los alumnos creían en determinadas teorías por influencia paterna. Si los alumnos plantearan dudas sobre la vacuna COVID-19, los profesores tendrían que explicar que la seguridad de la vacuna está científicamente probada y que vacunarse es importante para contener la pandemia. En algunos casos en los que las teorías conspirativas están supuestamente relacionadas con el odio o la discriminación, los profesores deben denunciar a los alumnos, a las autoridades de protección o a los agentes de seguridad, si eso no fuera una afirmación peligrosa contra todas las personas con pensamiento crítico o cuestionador. De acuerdo con su mandato educativo internacional impuesto por la ONU, actualmente la UNESCO también está trabajando muy duro para salvar al mundo del colapso climático, a través de la educación, entre otras cosas. Para poner solo un ejemplo, uno de estos esfuerzos se plasma en sus cursos UNESCO sobre el clima para los alumnos a partir de 13 años, cuyo objetivo es sensibilizarlos sobre la protección del clima. Sin embargo, el bloguero Norbert Herring describe en su plataforma cómo esta concienciación resulta ser extremadamente manipuladora, que en las escuelas se practica el alarmismo y que se utilizan pruebas científicamente insostenibles mediante propaganda climática negativa para presentar el cambio climático a los adolescentes como una catástrofe amenazadora que se dirige hacia ellos.
Varios módulos del curso sobre el clima de la UNESCO están diseñados para evocar sentimientos de culpa en los niños a través de escenarios de terror. Las personas que critican la histeria climática general son calificadas de disidentes climáticos. Los padres y otros adultos son estigmatizados de pecadores del clima, mientras que los verdaderos asesinos del clima ni siquiera se tocan. CLA-TV ya lo ha desvelado ampliamente, por ejemplo en el programa Actualizaciones para Greta, los verdaderos asesinos del clima. Pero basta ya de ejemplos introductorios. Echemos un vistazo más de cerca a la UNESCO. ¿Qué es? ¿Qué fundadores le dieron forma? ¿Qué objetivos supuestamente persigue? ¿Y qué acciones hablan un lenguaje diferente? ¿Qué significa oficialmente UNESCO? UNESCO significa Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es una organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y se fundó sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas adoptada en San Francisco en abril de 1945. Su tratado fundacional fue firmado por 37 estados en Londres el 16 de noviembre de 1945 y entró en vigor el 4 de noviembre de 1946 tras ser ratificado por 20 estados. Mediante el fomento de la cooperación internacional en los ámbitos de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación, la UNESCO pretende contribuir a la erradicación de la pobreza, la promoción del desarrollo sostenible, el mantenimiento de la paz y la seguridad y el diálogo intercultural. El principio rector de la labor de la UNESCO es la Agenda Global 2030 de las Naciones Unidas. La UNESCO es la única organización de las Naciones Unidas que cuenta con una red mundial de comisiones nacionales, en la actualidad exactamente 200 en todo el mundo. Financiada por las contribuciones de sus 194 Estados miembros, dispone así de unos 1.680 millones de dólares, de los cuales 586 millones proceden de las contribuciones obligatorias de los Estados miembros. Otros donantes son la UE, el Banco Mundial, los programas de desarrollo de las Naciones Unidas y fundaciones como la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación Rockefeller. El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO gestiona el llamado Patrimonio Mundial de la Humanidad, también conocido como Patrimonio Cultural Mundial de la UNESCO, que pretende representar un honor especial con el deber de preservación. Está formado por los sitios del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, con los que la UNESCO ha ampliado su programa para incluir paisajes y características naturales. Entre los lugares más famosos del mundo declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO figuran la Gran Muralla China, la Gran Barrera de Coral de Australia, las pirámides de Giza, Machu Picchu en Perú y el Taj Mahal en la India. La lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO incluye actualmente 1.248 sitios en 170 países, casi todos los más bellos del mundo. Primer secretario general Julian Huxley. ¿Quién era realmente? El primer secretario general de la UNESCO fue Julian Huxley, nacido en Londres en 1887, biólogo, filósofo, escritor y eugenista británico. Su hermano, Aldous Huxley, fue miembro del Comité de los 300 y su abuelo, el Dr. Thomas H. Huxley, masón declarado, fue el principal defensor de la teoría de la evolución y el principal portavoz de Charles Darwin. Lo que también era notable sobre el abuelo de Julian Huxley, Thomas H. Huxley, era que fue aceptado en la sociedad secreta masónica Royal Society a la edad de 26 años y siempre enfatizó la idea de una dictadura científica. Julian Huxley y su hermano Aldous Huxley estuvieron bajo la tutela masónica del masón del grado 33 H. G. Wells. Respecto a Wells, hay que señalar que se le describe como profeta masónico socialista, entre otras cosas.
Esto se justificaba por sus predicciones futuristas que, escritas cada una como una novela, predecían con exactitud el uso de bombas atómicas, por ejemplo. En su novela La conspiración abierta, Wells predijo que un nuevo orden mundial llegaría a través de la élite que controlaría las rutas aéreas y marítimas y la producción de energía. Hoy sabemos que no se trataba tanto de profecías, sino que estos acontecimientos seguían un guión. En 1934, Wells visitó personalmente a Franklin D. Roosevelt en Estados Unidos y a Stalin en Moscú. Tras la reunión con Roosevelt, Wells declaró que Estados Unidos es el instrumento más eficaz para la llegada del nuevo orden mundial. Roosevelt incorporó entonces activamente las ideas de Wells, escritas en La conspiración abierta, a sus políticas para crear un nuevo orden mundial. Volviendo a la trayectoria del primer secretario general Julian Huxley, en la década de 1920, el mismo H.G. Wells remitió a los hermanos Huxley al masón de grado 33 del rito escocés Aleister Crowley para que recibiera más formación. Se le considera el pionero del satanismo moderno. Crowley se hacía llamar la Bestia 666 y experimentaba con opio, cocaína, morfina, éter y cloroformo para penetrar en esferas más profundas en ejercicio de magia ritual. Aleister Crowley introdujo finalmente a los hermanos Huxley en la llamada Orden Hermética de la Aurora Dorada, una orden masónica Rosacruz para las artes mágicas. La Aurora Dorada también está considerada una de las sociedades secretas más influyentes del ocultismo y el esoterismo de los siglos XIX y XX. Julian Huxley, que también aportó sus ideas de eugenesia y humanismo a la UNESCO, también fue miembro de la Royal Society, que le concedió la medalla Darwin en 1956. La Royal Society, fundada en 1660 y que sigue existiendo en la actualidad, estuvo estrechamente entrelazada con la Gran Logia de los Masones de Londres tras su fundación en 1717. En aquella época, el 60% de los 20 grandes maestros de la Gran Logia inglesa eran también miembros de la Royal Society. Entre ellos figuran Stephen Hawking, Isaac Newton, Charles Darwin y Albert Einstein. El hermano de Julian Huxley, Aldous, fue, por cierto, también el autor de la conocida novela distópica Un Mundo Feliz de 1932. Se trata de un mundo aparentemente perfecto a través de un estado totalitario sin libertad personal, lo que recuerda mucho al Great Reset del Foro Económico Mundial que ya está teniendo lugar hoy en día. Llegados a este punto, recordemos la educación que Aldous Huxley recibió de Wells y Crowley. La eugenesia de Julian Huxley. Julian Huxley, que como ya se ha mencionado, desempeñó un papel importante en la fase fundacional de la UNESCO, fue también un importante representante de la eugenesia, e incluso se le considera el padre del término transhumanismo. También fue miembro vitalicio de la Sociedad de Eugenesia desde 1925, participando activamente en su consejo desde 1931, ejerciendo de vicepresidente durante 7 años y de presidente durante 3. Huxley apoyó las campañas a favor de la legislación sobre esterilización voluntaria a principios de la década de 1930 y de medidas eugenésicas negativas contra las personas que llevaban el estigma científico de retraso mental. Huxley se movía entre la ciencia y el compromiso social. Veía la biología como un medio para resolver problemas sociales. En consecuencia, tendió un puente entre la eugenesia y las ciencias sociales, apoyando a la organización Planificación Política y Económica, de la que fue miembro fundador en 1931. Durante la crisis económica mundial, este influyente grupo de reflexión británico se encargó de hacer recomendaciones políticas basadas en pruebas, por ejemplo, para reformas sociales, educación y política social. Sin embargo, a la luz de las actitudes de Huxley descritas más adelante, las reformas sociales pretendidas parecen muy cuestionables. Huxley intentó cambiar la opinión pública de tal forma que una ética biológica caracterizada por la eugenesia llegará a ser aceptable para un público amplio.
Huxley retomó la tradicional preferencia del público por la historia natural y la moral general y ofreció una síntesis hábilmente formulada que aunaba el darwinismo con la teoría de la herencia de Mendel. A partir de la década de 1920, Huxley se dedicó a las relaciones públicas como ensayista y autor de libros populares, sobre todo junto con el masón de grado 33, H. G. Wells. De hecho, Wells creía firmemente en la eugenesia racial para eliminar a las razas inferiores y a los parásitos sociales. Creía que el Estado debía educar a la gente y controlar sus mentes para que sirvieran obedientemente al Estado. Creía en la llamada ingeniería social. Julian Huxley abogó por nuevos medios de comunicación para difundir en la sociedad el evangelio biológico de la eugenesia. Huxley dirigió el cortometraje La vida privada de los alcatraces en 1934 y presentó un novedoso medio de analizar el comportamiento animal para demostrar científicamente que la selección era algo completamente natural. Significativamente, la película fue galardonada con un Oscar en 1937. Julian Huxley disfrutó de su papel de comentarista cinematográfico para hacer socialmente aceptables sus ideas de un nuevo tipo de eugenesia y apareció en la película de la Sociedad Eugenésica de Generación en Generación en 1937. En él, Huxley ensalzaba la idea de que los caracteres excepcionales se heredan y sentenciaba cruelmente que una familia a la que calificaba de deficiente mental nunca debería haber nacido. Por cierto, el llamado sombrero de aluminio también se remonta al relato de ciencia ficción de Huxley de 1926, El rey del cultivo de tejidos, en el que el protagonista lleva un casco hecho de papel metálico. Huxley opinaba que la superpoblación, o sobrereproducción como él la llamaba, representaba un peligro para la humanidad y en 1946 encargó a una agencia que reuniera conocimientos científicos al respecto. Entre otras cosas, habría que examinar si los llamados centros de control de la natalidad podrían ayudar a aconsejar a la gente que tuviera menos hijos o preferiblemente ninguno. Huxley argumentó que tales medidas podrían frenar el crecimiento de la población y educar a la gente sobre nuevas técnicas como la inseminación artificial, la maternidad subrogada y la conservación de gametos congelados. Julian Huxley y la protección del clima y la vida salvaje. En 1945, Huxley propuso seriamente fundir los casquetes polares con bombas atómicas para conseguir un clima mundial más agradable. Lo que conviene señalar en este punto contradice claramente los esfuerzos de la UNESCO, proclamados exteriormente, de proteger los bienes culturales, la naturaleza y el clima mundial, y al mismo tiempo revela la huella del masón de grado 33 H. G. Wells. En 1960, Huxley trabajó como asesor de la UNESCO en temas de conservación de la fauna salvaje en África Oriental y llamó la atención sobre la destrucción de la naturaleza y los hábitats de la fauna salvaje en África con sus publicaciones en el semanario británico The Observer, entre otros. La labor de presión de Huxley dio lugar a la idea y a la atención pública necesarias para fundar el WWF en la primavera de 1961. Por cierto, la organización no gubernamental WWF defiende oficialmente la conservación de la vida salvaje y la lucha contra los cazadores furtivos. Sin embargo, según una publicación de 2019 en Dead Side, el WWF también se enfrenta a graves acusaciones de asesinato, tortura y tráfico de armas en la llamada lucha por la conservación de la vida salvaje. ¿Qué se esconde realmente detrás de la UNESCO? La UNESCO es una organización de la ONU basada en la Carta de las Naciones Unidas y, por tanto, procede directamente de la Fundación Masónica ONU. Los fundadores de la ONU, Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill, pertenecieron ambos a la logia masónica Thomas Paine. Y aquí está de nuevo. Recordamos en este punto la conexión del masón de grado 33 H. G. Wells y la reunión de 1934 con Franklin D. Roosevelt y Stalin y la declaración de Wells sobre los Estados Unidos como instrumento transmisor del nuevo orden mundial. La fundación de la UNESCO también está estrechamente vinculada a la historia del Club Rotario de Servicio Masónico.
Esta conexión tiene su origen en la conferencia rotaria celebrada en Londres en 1943, que perseguía ostensiblemente el objetivo de promover el intercambio internacional de cultura y educación. En presencia de numerosos ministros de educación y observadores de todo el mundo, la conferencia contribuyó en última instancia de manera significativa a la fundación de la UNESCO en 1946. Los rotarios participaron en la conferencia de la Carta de la ONU en 1945 y aún hoy participan activamente en las actividades de la ONU, por ejemplo, delegando observadores rotarios en importantes negociaciones de la ONU. Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO entre 2017 y 2025, la mujer que quería librar a la educación de las teorías de la conspiración, participó en las reuniones secretas de Bilderberg en 2018, 2019 y 2022, iniciadas por los masones de alto grado David Rockefeller y Henry Kissinger. La UNESCO se financia actualmente con donaciones de la Fundación Rockefeller, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Ford y la Open Society Foundations, como ya se han mencionado brevemente. Entre ellas se encuentran las fundaciones del estratega global George Soros, el masón de alto rango Bill Gates y la dinastía masónica de la familia Rockefeller. Una inserción importante en este punto. En la cúspide de la pirámide masónica del poder se encuentra el Consejo de los Tres, formado por los jefes de las dinastías, incluidos los Rockefeller. El ejercicio del poder de los Rockefeller continúa a través del Consejo de los 33 que presiden y ejerce una influencia muy real en instituciones internacionales como la UNESCO a través de sus fundaciones, como la Fundación Rockefeller. La directora general Azoulay, que no fue sustituida hasta el año pasado, ha participado en varias reuniones de Bilderberg. También apunta a la influencia directa de esta pirámide de poder en la UNESCO. En la conferencia de Ivo Sasek, en la 22ª AZK, Doctrina Secreta de los Masones de Alto Grado, Satanás es Dios, se desglosa en detalle esta pirámide de poder y su doctrina secreta subyacente. No se pierda este esclarecedor programa de formación. La UNESCO y la protección del patrimonio mundial. Varias logias masónicas también han sido designadas a Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entre ellas figuran la Logia número 1 de Edimburgo, Escocia, el Palacio Roffia de Florencia, donde se fundó la primera logia masónica de Italia, el Orchard Street Masonic Hall de Bath, Inglaterra, la construcción de la Logia Polinesia número 562, la primera logia masónica del Pacífico Sur, la Casa de la Logia de Lübeck, Alemania y muchos más. En 2012, la UNESCO decidió cambiar los límites de la reserva de caza de Selous, una reserva natural única en Tanzania, que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1982, en favor de la extracción de uranio. La propia UNESCO despejó así el camino para la extracción de uranio en una zona protegida para abastecer centrales nucleares. Habría que almacenar millones de toneladas de residuos radiactivos durante miles de años de forma que no supongan ningún peligro para el medio ambiente. Se produce polvo radiactivo que los vientos transportan a la reserva natural. Da la impresión de que la decisión de la UNESCO está influida por intereses corporativos y de grupos de presión. Estas son las palabras de una carta a la entonces directora general de la UNESCO, Irina Bokova, que los ecologistas escribieron en 2012 como protesta. A pesar de las masivas protestas de las organizaciones ecologistas, el 30 de julio de 2025 se inauguró un proyecto piloto de extracción de uranio. Fiore Longo, responsable de investigación y asuntos jurídicos de Survival International, informó sobre la violencia abusiva en las inmediaciones de las zonas protegidas por la UNESCO, los llamados lugares Patrimonio de la Humanidad. Es una tragedia mundial. Las investigaciones sobre derechos humanos han documentado torturas, violaciones y asesinatos de indígenas en sitios naturales del patrimonio mundial, especialmente en Asia y África. Estos parajes, célebres por su belleza e importancia ecológica, se están convirtiendo en zonas de guerra para los lugareños. Los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales, con la bendición de la UNESCO, expulsan a la población indígena y la culpan de la destrucción de lo que ha protegido durante tanto tiempo. Según un informe de Survival International fechado el 18 de abril de 2024,
Para muchos pueblos indígenas, sus zonas declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad se transforman en territorios ajenos que no le pertenecen a ellos, sino a todos los pueblos del mundo, especialmente a los turistas de pago. Los gobiernos anhelan la aprobación de la UNESCO, ya que ello aporta prestigio, turistas y financiación. Para los desplazados, sin embargo, es una pesadilla. En una entrevista exclusiva con la agencia de noticias etíope, afirmó Alemaf Kifle, profesor universitario de historia, historiador y jurista, que la UNESCO simplemente ha guardado silencio ante la enorme destrucción y saqueo de lugares históricos, patrimonio y lugares religiosos en Etiopía. No solo eso, se dice que se ha animado a grupos terroristas locales a destruir el patrimonio para presionar al país en pos de sus objetivos. Kifle está seguro de que esto apunta a una agenda oculta por parte de la UNESCO. Resultado. En resumen, la UNESCO es un órgano de la ONU. Es la única organización de la ONU con una red global de comisiones nacionales que pueden aplicar su programa en todo el mundo, financiada mediante contribuciones obligatorias de los Estados miembros y otros donantes influyentes. Julian Huxley fue su primer secretario general. Bien instruido por el influyente masón de grado 33, H.J. Wells, que daba él mismo las órdenes presidenciales, y por el satanista de alto grado Aleister Crowley, que se describía a sí mismo como la bestia 666 y era considerado el pionero del satanismo moderno. Mientras que la UNESCO aparentemente afirma querer proteger y promover la cultura, el medio ambiente y el conocimiento, sus acciones hablan un lenguaje completamente diferente a través de la infiltración masónica, las ideas eugenésicas, las violaciones de los derechos humanos, la violencia, el saqueo, los crímenes medioambientales y la destrucción de la cultura y la propiedad. Sus espíritus fundadores han marcado el rumbo y la dependencia financiera directa y la influencia de la dinastía masónica Rockefeller continúan exponiendo a la UNESCO como una organización de una pirámide de poder global. Toda nuestra sociedad debe aprender una vez más a reconocer el árbol por sus frutos y no dejarse engañar por folletos brillantes, actos benéficos y galas para recaudar fondos. Tenemos derecho a saber a qué se destinan realmente millones de dinero que tanto nos cuesta ganar a los contribuyentes en concepto de contribuciones obligatorias a la UNESCO. Sigue existiendo el temor de que el borrón y cuenta nueva de otras organizaciones de la ONU sea solo una fachada. CLA TV echa un vistazo entre bastidores. No se pierda nuestras siguientes revelaciones sobre la ONU y otras ONG activas en todo el mundo. Investigue con nosotros para descubrir a los cerebros de la red masónica mundial. Jahrhunderte alt, geheim und versteckt, Fäden gezogen und Pläne ausgeheckt, in Logen und Bünden an die Hebel der Macht, ganz subtil unterwandert im Nebel der Macht. Unsere schöne Welt liegt im Netz der Logen gebannt, gefangen wie eine Fliege im Spinnennetz unser Land. Weltherrschaft drücken jetzt das Rad mit Zeit. Komitee der 300 Bilderberger, ihre Arme reich und weit. Der größte Umbruch aller Zeiten ist im Gange. Weltumspannend, gigantisch, wir warten schon recht lange. In allen Ländern stehen Kämpfer des Lichts bereit. Nimm mach du deinen Stab. Es ist soweit, nie zuvor waren wir so nah dran. Jetzt kommt Licht in alle dunklen Ecken, nicht irgendwann, nie zuvor waren wir so nah dran. Alles lückenlos aufzudecken ist unser Programm. Wenn du das tust, hast du Power ohne Ende, möge Herrschaft fliehen. Kommt die Wende, reih dich alles Glied in unsere Kette. Befesseln wir das Böse jede Wette.
Alarm, Alarm, verlieren wir Gesicht. Auf uns gelegte Depression kommt über sie und Verwirrung aussichtslos, wie noch nie. In ihren eigenen Netzen werden sie verstrickt, in ihre eigenen Stricke fest verzwickt. Die Panik, die sie schüren auf sie selbst, wendet sie sich jetzt. Unsere Erhöhung kommt und auch Ruhe zulässt. Der größte Umbruch aller Zeiten ist im Gange. Weltumspannend, gigantisch, wir warten schon nicht lange. In allen Ländern stehen Kämpfer des Lichts bereit. Nimm Acht oder ein Stab, es ist soweit. Nie zuvor waren wir so nah dran. Jetzt kommt Licht in alle dunklen Ecken. Nicht irgendwann, nie zuvor waren wir so nah dran. Alles lückenlos aufzudecken ist unser Programm. Wenn du das tust, hast du Power ohne Ende, möge Herrscher fliehen. So kommt die Wende, reih dich alles Glied in unsere Kette. Befesseln wir das Böse jede Wette. Nie zuvor. Jetzt kommt Licht in alle dunklen Ecken. Nicht irgendwann, nie zuvor waren wir so nah dran. Alles lückenlos aufzudecken ist unser Programm. Wenn du das tust, hast du Power ohne Ende, möge